Ok, fíjense, para definir la delta de Dirac, primero se pasa por esta definición de una función o realmente una familia de funciones, que le llama impulso unitario. Bien, esta es una función seccionada, ¿verdad? Depende de un valor A y de un valor T sub 0. El A se mira como una especie de parámetro, de manera que aunque dependa de dos, uno siempre ve esta como una función que solo depende de la variable T. O sea, es una función en una variable. ¿Okay? Y está definida de esta manera. Si recuerdan, pues anteriormente vimos algunas funciones parecidas a esta, ¿verdad? Que incluso las escribíamos en términos del escalón unitario. De hecho, esto pues se presta para escribirlo en términos del escalón, ¿verdad? Y fíjense el nombre, ¿por qué se llama impulso? Bueno, porque fíjense que por la forma, estas son varios ejemplos. Aquí en esta gráfica a la derecha hay varias de estas funciones graficadas en un solo plano, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la función esta de cierta forma es cero antes y después, y en esa parte se levanta, y ese viene siendo como el impulso, o lo que le da el nombre de impulso. Unitario porque si ustedes se fijan en esta gráfica de la izquierda, si notan esto, pues aquí voy a hacer esto un poco más grande. Si se fijan, a la derecha de este punto tengo T sub 0 más A, o sea que la distancia de T sub 0 a este valor es A, ¿verdad? Y de aquí T sub 0 a T sub 0 menos A, también va a haber una distancia A. Entonces, si ustedes piensan en este rectángulo que está aquí, y piensan en el área, lo que ocupa es la base y la altura, ¿verdad? Del rectángulo. Entonces, si esto vale A y esto vale A también, pues como indica aquí, esta longitud vale 2A, ¿verdad? Y la altura vale 1 entre 2A. ¿Por qué? Porque así está definida la función, ¿verdad? Que en ese valor, entre T sub 0 menos A T sub 0 más A vale 1 entre 2A. Entonces, ¿cuál sería el área? La base 2A, la altura 1 entre 2A. Si las multiplico entonces para calcular el área, me queda que el área de este rectángulo es 1. Y noten que eso es independientemente del valor que tenga A. O sea que en esta gráfica de la derecha, todos estos rectángulos que se forman ahí tienen área 1. Y por eso la parte en el nombre de impulso unitario, por eso la parte de unitario, ¿verdad? Porque estos escalones que se forman ahí, el área que está debajo de ellos es 1 sin importar qué tan alto sea ese escalón, ¿no? En términos de integrales, recuerden que la integral pues la podemos interpretar como área también. Y entonces la integral de 0 a infinito, que noten que solo daría esta parte de aquí, ¿verdad? Porque en lo demás es 0 la función. Por eso esta integral da 1, ¿verdad? Que es precisamente el área debajo de la gráfica de la función. ¿Qué es entonces la delta de Dirac? Delta de Dirac está definida a partir de tomar el límite cuando A tiende a 0 de esta expresión. Entonces, cuando A tiende a 0, noten que esta longitud 2A se va a ir haciendo cada vez más angosta, ¿verdad? Y por eso estos saltos que se dan aquí son cada vez más angostos conforme el valor de A se va haciendo más pequeño. Entonces, si va tendiendo a 0, este impulso o este salto va a ser cada vez más alto, pero más angosto, ¿verdad? Entonces, así se define la delta de Dirac. Fíjense que aquí le pongo la función delta de Dirac. Si le quieren dar un nombre como verdadero, o lo más completo sería decirle función generalizada. Pero bueno, eso se sale un poco bueno, no un poco, se sale bastante de los objetivos de la clase. Fíjense, entonces se define la delta de Dirac como el límite cuando A tiende a 0 de esas funciones que definimos anteriormente. Si se ponen a pensar, según el comportamiento que se está dando ahí, pues esa delta va a ser, el impulso este va a ser cada vez más alto, o el más alto posible realmente, ¿verdad? Y el más angosto también, ¿verdad? Si notan acá también, si pongo A igual a 0, o que A tienda a 0 aquí, si A tiende a 0, pues esta expresión tiende a infinito, ¿verdad? O sea, se va haciendo cada vez más grande, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la delta por eso no es realmente una función, porque si uno la quisiera escribir como función, tendría que darle ese valor de infinito, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, pues de lo que uno ha estudiado de precálculo o álgebra,
no aceptamos funciones así, ¿verdad? Las funciones solo toman valores reales, las que hemos estudiado, ¿verdad? O las que se estudian en precálculo. Pero, como les digo, se puede generalizar un poco eso, ¿verdad? Para aceptar que tome este tipo de valores. Y por eso entonces uno dice que, entre comillas, la delta de Dirac es una función, ¿verdad? Pero no lo es en el sentido usual, ¿verdad? Aquí tenemos algunas propiedades, ¿verdad? Pues esta sería una forma de definirla concretamente como función seccionada, pero con ese detalle, ¿verdad? Que tendría que tener un valor infinito en t sub 0 y después de t sub 0 o en todos los valores aparte de t sub 0 valdría 0, ¿verdad? Que es el comportamiento que tienen estas funciones que la definen, ¿verdad? La integral siempre va a ser 1, independientemente de qué tan alto, ¿verdad? Esto recuerden que tiene la relación con el área de los rectángulos eso. Su transformada, o sea, si uno le aplica la definición de transformada de Laplace, resulta que da este exponencial, o sea que es relativamente sencilla, ¿verdad? La transformada de Laplace de esta función. Tiene sentido, si se fijan, esto se parece un poco a cómo daban las transformadas del escalón unitario, ¿no? Y esta función, pues, se ve que tiene bastante relación con el escalón, con los escalones aquellos, ¿verdad? El escalón unitario. Así que no es raro pensar que si uno aplica la definición de transformada a esto, ¿verdad? Me va a resultar esta expresión. Noten que en particular cuando t sub 0 vale 0, me queda t menos t sub 0 sería t nada más. Y si t sub 0 vale 0, e a la 0 sería 1. O sea que esto lo que me da principalmente es una forma de decir, la transformada inversa de 1 es la delta de Dirac. Y esa va a ser uno de sus principales usos, que si se ponen a pensar hasta ahora, la mayoría de transformadas que nosotros podemos calcular son transformadas de expresiones que son fracciones, ¿verdad? Fracciones de expresiones polinómicas, ¿verdad? El numerador y el denominador polinomio. Si yo quiero la transformada de un polinomio, no la puedo calcular, transformada inversa. Esto me da por lo menos cómo calcular la transformada de constante, ¿verdad? Porque recuerden, si quisiera la transformada de 5, la escribo como 5 por 1 y calculo la transformada inversa de 1, ¿verdad? Sería entonces delta de Dirac por 5. Esa es una de las principales utilidades entonces de la delta de Dirac. También tiene esta propiedad, fíjense, integral de 0 a infinito. Esto se parece un poco también a la definición de transformada de Laplace, solo que aquí es f de t por delta de Dirac. Y si uno aplica esto, pues noten que queda una expresión bien corta, digamos, ¿verdad? Una forma, digamos, de evaluar funciones, ¿verdad? De hecho, les pongo aquí como comentario que hay en textos más teóricos, esto se utiliza como la definición de la delta de Dirac, ¿verdad? No se utiliza esta definición de límite. Y pues aquí les comento, ¿verdad? Que no es una función en el sentido usual, pero se estudia porque aparece en varias aplicaciones de física e ingeniería. Ahí, si han tomado clases más adelante ahí en su carrera, pues no me extrañaría que me digan que ya habían escuchado de esta delta Dirac, ¿no? Ok. Fíjense, el tipo de ejercicios aquí son iguales que antes. Lo único nuevo es que en estos problemas, incluso fíjense que hay una aplicación concreta como para ver que esto se puede utilizar en algunos problemas de la vida real, ¿no? Si uno quiere tener como un ejemplo más concreto, pues pueden ahí revisar este ejercicio 13 sobre vías, o sea que estaría relacionado más con ingeniería civil, ¿no? Bueno, solo les voy a hacer algún ejemplo de esto, ¿verdad? De cómo resolver ecuaciones diferenciales que involucran ahí la delta de Dirac. Fíjense que básicamente es lo único diferente, ¿verdad? Que aquí en el lado derecho de las ecuaciones aparece la delta. Y puede pasar también que cuando esté en el último paso de calcular transformadas inversas, me quede la transformada de una constante, ¿verdad? Para decir, su transformada inversa es la delta de Dirac también, ¿no? Eso es lo nuevo que se añade aquí. Por eso digo que aquí realmente no hay tanto que ver como en otros métodos que son varios detalles, ¿verdad? Los que hay que revisar. Aquí más que todo es la cuestión de entender cómo funciona,
qué es primero, ¿verdad? Esa delta de Dirac y para qué me sirve, ¿verdad? Para modelar situaciones donde se dan esos tipos de impulsos fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se golpea una pelota, una raqueta o en fútbol, en el momento que se golpea, pues el impacto que se le da ahí, si uno lo quiere medir, tiene un comportamiento similar al de estas funciones, ¿verdad? Que no se le está aplicando nada de fuerza, pero de un solo pues, se le da el golpe, ¿verdad? En ese tipo de situaciones es donde es conveniente utilizar delta de Dirac si uno quiere modelar esa situación matemáticamente, ¿verdad? Ok, voy a escoger un ejercicio de esto. Vámonos al último. Usualmente son los que tienen más enredo. Aquí me voy a saltar lo que hago usualmente, que es hacer un ejemplo sencillo primero, ¿verdad? Voy directamente a lo de todas maneras, estos problemas se parecen bastante a los que ya hemos hecho en los temas anteriores. Lo único nuevo es que aquí aparece la delta, como les digo, ¿no? Ok, déjenme copiar este ejercicio. Okay, tengo e a la t más delta de t menos 2 más delta de t menos 4. Por cierto, una recomendación que siempre hago cuando doy estos cursos de ecuaciones diferenciales es que si ustedes se ponen a pensar, el entrenamiento que ustedes han tenido en este curso es más que todo de cómo resolver las ecuaciones diferenciales. Pero si uno quiere utilizarlo ya en problemas reales, mucho del problema va a ser plantear la ecuación diferencial para después aplicar esto que hemos aprendido en este curso. Si ustedes quieren aprender más sobre eso de cómo plantear una ecuación diferencial a partir de una situación física, ¿verdad? Les recomiendo que, en teoría, en su plan de estudios debería de haber algún curso que sirva para eso, pero puede ser que no haya, ¿verdad? Entonces, si quieren estudiar un poco más de eso, les recomiendo que, ahora que es fácil tomar cursos en línea, les recomiendo que googleen algo como Mathematical Modeling o modelación matemática, ¿no? Y busquen algún curso en Coursera o alguna de esas plataformas en línea, ¿verdad? Y fíjense que esto básicamente de lo que trata es precisamente de eso, ¿verdad? De cómo a partir de una situación física yo llego o yo expreso eso como una ecuación diferencial. Nosotros hicimos algunos ejemplitos, ¿verdad? Aquellos de crecimiento y decrecimiento y esas cuestiones. Pero eso es un caso bien sencillo, ¿verdad? Ya, como les digo, en la vida real, pues los problemas que aparecen son más enredados, así que es bueno que tengan una formación en esa área de modelación matemática. Vaya, por ejemplo, aquí hay un curso, no sé, a veces son gratis, ¿verdad? A veces si uno quiere un diploma, hay que pagar, ahí depende del objetivo. Sí, fíjense, ese por ejemplo dice gratis, pero si usted quiere un diplomita, vale $50, por decir algo, ¿no? Tener esto en el currículo, digamos que usualmente uno cuando va a buscar trabajo compite con otros candidatos, ¿verdad? Entonces tener esto en el currículo le da una ventaja sobre alguien que no lo tiene, ¿verdad? Si la persona que analiza su currículo sabe de bastante de ingeniería, pues va a decir, esta persona me puede ayudar a construir modelos, por ejemplo, ¿verdad? Y dependiendo de lo que se necesite, porque puede ser que no se necesite esto, ¿verdad? Para el trabajo que estén aplicando, pero si se necesita, entonces esto les da una ventaja sobre los que no lo tienen, ¿no? Ok, y bueno, ya sobre qué cursos tomar, pues bueno, hay tantas plataformas ahora que creo que las más famosas se han hecho esta de edX, que creo que fue fundada por Harvard, MIT. La de Coursera también se ha hecho bastante famosa, ¿verdad? Pregunta José, ¿ha aplicado ecuaciones diferenciales a casos reales muchas veces? No, yo no, la verdad, porque yo lo que estudié fue matemática pura. Entonces, por ejemplo, yo lo que sé más es sobre estas cuestiones teóricas, ¿verdad? Así, ¿verdad? Demuestre que tal cosa, ¿verdad? De los fundamentos de la matemática, pero de las aplicaciones no tanto. Pero sí hay varios profesores ahí en matemáticas que se han especializado en áreas de matemática aplicada y que seguramente sí
y la han utilizado para modelar algún tipo de proceso, ¿verdad? Pero yo en particular, ¿no? Yo soy más teórico, digamos, que práctico. Ok, así que les recomiendo ahí que busquen algún cursito de modelación matemática. A veces en la carrera de matemáticas pueden estar pendientes ahí. A veces en la carrera de matemáticas por ejemplo, en la semana de la carrera de matemáticas, a veces hacen cursos de eso, o en la maestría de matemáticas también. Hay algunas clases de la carrera de matemáticas que están más o menos relacionadas, pero no van específicamente al punto. Así que no les diría, tomen tal clase de la carrera. En la maestría sí, pero para entrar ahí sí hay que tener un título, ¿no? Ok, bueno, veamos este problema. La primera parte es exactamente igual, ¿verdad? Recuerden que el método aquí trataba de tomar transformada de Laplace a ambos lados, despejar para y de s, ¿verdad? Y después calcular la transformada inversa para obtener la solución. Aquí creo que se me olvidó copiar las condiciones iniciales, ¿verdad? Porque si no, entonces obtendríamos una solución general, sí, ¿verdad? Bueno, pero fíjense, están sencillas, las dos valen cero. Está fácil de recordar, ¿verdad? Que las dos valen cero, las condiciones iniciales. Y otra pregunta ahí. Además de matemática pura, tengo una maestría en matemática educativa, o sea, en esto de enseñar, ¿verdad? Matemática. Primero hice esa, de hecho, y después hice lo de matemática pura, ¿no? Ok, veamos entonces. Calculamos transformada de Laplace a ambos lados, ¿verdad? Transformada de la segunda derivada, ¿verdad? Aquí. S al cuadrado, y de S. Bueno, yo no sé si ya han practicado esto, ¿verdad? Pero lo voy a hacer como que ustedes recuerdan cuál es la transformada de la segunda derivada. Si no, pues solo recuerden que eso está en las fórmulas, en las tablas de fórmulas en el libro, ¿no? Les digo que no sé si lo han practicado porque hasta hoy les voy a poner tareas sobre eso y foro, ¿verdad? Y eso. Puede ser que no lo hayan practicado todavía. Ahorita creo que estaban más con lo de las series. Ok. Transformada de la segunda derivada, entonces era s al cuadrado y de s menos s y de 0. Pero esto valía 0, entonces fíjense, ya no lo voy a poner, ¿verdad? Esto vale 0. Recuerden que era una de las condiciones iniciales del problema aquí, ¿verdad? Y de 0 vale 0. Y de prima de 0 vale 0 también. Entonces el otro término que aparece en la fórmula de la transformada de la segunda derivada también se hace 0. Entonces solo va a quedar esto de aquí, ¿no? Okay. Luego entonces sigo con este, menos 7, transformada de y'. Transformada de y' era s y de s, ¿verdad? Menos y de 0 otra vez, pero y de 0 vale 0, ya no lo voy a poner, ¿verdad? Y más 6, transformada de y, que es la que llamamos y de s. Entonces más 6, y de s. Okay. Eso es en el lado izquierdo. En el lado derecho, transformada de e a la t, 1 entre s menos 1, ¿verdad? Transformada de delta, bueno, eso es lo nuevo, así que aquí pues veamos, ¿verdad? Aquí tenemos transformada de delta de t menos t sub 0, e a la menos s t sub 0. O sea que ese valor queda multiplicando ahí a la s, ¿verdad? Y digamos que se toma con el signo que tenga, ¿verdad? Por como está aquí, ¿verdad? Si fuera más, entonces aquí habría que ponerlo menos, entonces cambiaría este menos, ¿verdad? Que al final se puede decir como tómelo con el signo que está ahí, ¿verdad? Entonces aquí es t menos 2, entonces sería e a la menos 2, s, ¿verdad? Y transformada de delta de t menos 4, e a la menos 4s, ¿verdad? Utilizando la nueva fórmula esto, ¿verdad? Como les digo, esto es lo nuevo hasta ahora, ¿verdad? Comparado a lo que se había hecho anteriormente. De aquí en adelante lo demás, pues, es lo que se estaba haciendo anteriormente, ¿verdad? Vamos a ocupar la tabla de transformadas. Déjenme abrir el libro de SIL. Y de paso ahí les recuerdo lo de las segundas derivadas y eso, ¿verdad? Ese libro lo tengo por aquí. Vale, lo que ocupo es la tabla.
La de las derivadas que les decía. Bueno, creo que esa sí estaba aquí al final. No, no está aquí. Qué raro. Bueno, hay que ir entonces a la sección ahí de las transformadas de las derivadas. No la veo. Aquí está, ¿verdad? Solo que está en caso general, ¿verdad? De la derivada enésima, ¿verdad? Y lo que estoy aplicando es esto, ¿verdad? De ahí es donde saqué lo de y al cuadrado, s al cuadrado, perdón, y de s. Solo que en vez de y de s, como aquí la función se llama f, ¿verdad? Aquí, entonces aquí le llaman f de eso, ¿verdad? Y en los problemas, pues casi siempre y, ¿verdad? Ya sabe qué clases dará el otro periodo, no. Uno las pide, pero realmente no necesariamente es lo que uno pide, porque si no se abre la clase, pues hay que buscar otra, ¿verdad? Yo usualmente doy clases casi solo de la carrera de matemáticas, por lo mismo que les digo, que como estudié prácticamente teoría de matemáticas, pues esos son los cursos que se dan o que uno lleva cuando estudia licenciatura en matemáticas, ¿verdad? Claro, hay cursos también aplicados, cursos de estadística, pero ya esos los dan los que estudiaron eso, ¿verdad? Entonces, este curso ahorita lo di porque por lo mismo no habían muchas opciones, entonces yo he dado un montón de veces este curso, ¿verdad? Lo único es que les digo que ya días no lo daba. Eh, entonces, como ya lo he dado, pues dije, bueno, vamos a dar otra vez ecuaciones diferenciales. Topología es como la clase de las más enredadas en matemáticas porque es bien abstracto y a uno le cuesta como que agarrarle la onda, digamos, de cómo, de cambiar desde ver clases como estas, que son bien prácticas, a esas que son súper teóricas, ¿verdad? Le cuesta a uno visualizarlo, ¿no? Pero ya cuando se le agarra, pues incluso le toma gusto a la cuestión. Ok, sigamos entonces aquí, despejo para y de s, ¿verdad? Aquí la puedo tomar de factor común, paso a dividir lo demás y después calculo transformadas inversas. Noten que parece que no está difícil aquí hacer el despeje, entonces hagámoslo. Va a quedar s al cuadrado menos 7s más 6. Que fíjense que se puede factorizar, ¿verdad? Menos 6 menos 1, 6 multiplicados y sumados da menos 7. Entonces se puede escribir como s menos 1 por s menos 6, ¿verdad? Entonces ya lo voy a pasar a dividir. Entonces va a quedar, va a dividir a todo, ¿verdad? A este término y a este término también. Entonces lo voy a poner así, entre s menos 1, s menos 6. Eso es lo que pasamos a dividir. Y va multiplicando a todo lo que está aquí en el lado derecho, ¿verdad? 1 entre s menos 1 más esos dos exponenciales que aparecieron ahí. E a la menos 2s, e a la menos 4s. Y lo que quiero entonces es la transformada inversa de esto de acá, ¿verdad? Noten que como aquí tengo que multiplicar esto, tengo que distribuir. La primera transformada se puede hacer directamente con fracciones parciales. Este por este, el exponencial, recuerden que me creaba ahí una traslación, ¿verdad? Y dependía mucho del valor que estaba aquí con el exponencial. Y lo mismo con la otra, ¿verdad? O sea que las transformadas inversas que me quedan son de funciones conocidas, ¿verdad? Ok, vamos entonces a ello. Voy a tratar de escribir ya las fracciones parciales aquí mismo. Solo que para hacerlas rápido, pues pongámoslas en Wolfram. Entonces, fíjense, si multiplicamos este por este, me va a quedar este s menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Y s menos 6. Entonces, pidámosle fracciones parciales de eso, ¿verdad? 1 entre s menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Y s menos 6. Vamos a ver si no ocupo otro paréntesis ahí. No, está bien. Parcial, le puse partial fractions. Fracciones parciales. Bueno, ahí están las fracciones parciales. Fíjense que ya lo que queda, pues no hay problema para calcularle transformada. Esta la hago directamente con fórmula, esta directamente con fórmula. Pero esta de aquí tiene una traslación, entonces utilizo las propiedades de traslación que teníamos antes, ¿verdad? Déjenme copiar eso. Menos 1 sobre 25, 13 menos 1, menos un quinto
S menos 1 al cuadrado, más 1 sobre 25, S menos 6. Okay. Entonces ahí copié el resultado de las fracciones parciales de esto de aquí, ¿verdad? Para el otro, fíjense que lo que vamos a ocupar son, fíjense, vamos a multiplicar esta fracción por este exponencial y por este exponencial. Entonces, déjenme ver si aquí en la tabla aparece la fórmula esas de traslación. Sí, ¿verdad? Aquí está. La que vamos a utilizar es esta, porque estamos calculando transformada inversa, ¿verdad? Entonces tengo el exponencial por una función que yo les decía ahí en los videos, una función conocida, que significa que le puedo calcular su transformada, ¿verdad? Entonces, en el primer caso, o en ambos casos realmente, la función conocida va a ser esto, ¿verdad? Porque tengo el exponencial multiplicada por esta función. Entonces, le vamos a sacar las fracciones parciales a esto también. Entonces, aquí mismo, solo le quito el cuadrado, ¿no? Y ahí está. Entonces, voy a copiar. Más un quinto S menos 6 menos un quinto S menos 1. Y eso va multiplicando a los exponenciales eso, ¿verdad? Déjenme mostrarles. Ahí. Puse las fracciones parciales de esto. Recuerden que este multiplica todo, ¿verdad? Entonces multiplica los exponenciales también. Entonces ya le saqué las fracciones parciales porque igual le tenemos que calcular transformada inversa. Y los exponenciales ya no me cabían, entonces van aquí, ¿verdad? Multiplicando a esta fracción. Entonces ahora vamos calculando las transformadas inversas. Déjenme tomar screenshot de esto, lo vamos a ocupar. Ok, screenshot. Entonces, esto no hay problema, para esto no hay problema. Los que tienen un poco más de cálculo son esta y la final, ¿verdad? Entonces, para las que no hay problema, las voy a hacer primero. La y de t, ya la transformada inversa, ¿verdad? Sería, para esto de aquí, el menos 1 sobre 25, solo lo copio. Y transformada inversa de 1 entre s menos 1 era e a la t. Okay. Esto lo voy a dejar para después. Ahora 1 sobre 25. Ya les voy a mostrar 1 sobre 25. Transformada de 1 entre s menos 6 es e a la 6t. Y les muestro. Bueno, ahí solo puse y de t, ¿verdad? Que es la transformada inversa de y de s, ¿verdad? Menos 1 sobre 25. Y lo copié. Transformada de 1 entre s menos 1 e a la t, ¿verdad? Lo ignoré por ahora. Me fui aquí. Más 1 sobre 25. Transformada inversa de 1 entre s menos 6 e a la 6t. ¿Okay? Ahora esta de acá. Esta es la que se escribía como, se puede escribir como la transformada de 1 entre s al cuadrado, solo que en vez de s tengo s menos 1. Entonces, déjenme ver cómo aparece aquí en la tabla esa. Sería esta de aquí. Esto de acá viene siendo f de s, solo que en vez de s tengo s menos a. Entonces, la transformada lo que hace es, calcule la transformada de f como que estuviera evaluada solo en s, ¿verdad? Que sería esto de aquí. Multiplíquela por el exponencial e a la at. Entonces aquí, en el caso que tenemos, calculamos la transformada de 1 entre s menos 1 al cuadrado, como que fuera s abajo en vez de s menos 1. Entonces la transformada inversa de 1 entre s al cuadrado es t, ¿verdad? Entonces fíjense, ya voy a ir anotando. Menos un quinto solo lo voy a copiar. Menos un quinto t, ¿verdad? ¿Por qué t? Bueno, t es la transformada inversa de 1 entre s al cuadrado. Pero lo que tengo es s menos 1, no s, ¿verdad? Entonces, según la tabla, y tiene s menos a, entonces multiplíquelo, calcule la transformada de la función, que fue la t que puse ahí, ¿verdad? Aquí. Y multiplíquela por el exponencial de at, donde a es el valor que tiene aquí, ¿verdad? Entonces aquí multiplicamos por
e a la t, ¿verdad? E a la 1t sería, ¿verdad? Pero entonces me queda nada más e a la t. ¿Okay? Esa es transformada inversa de este término de aquí, ¿verdad? Ahora vamos a lo último. Para este de acá, realmente lo que hago es multiplico las fracciones estas por cada uno de los exponenciales y lo veo por separado, ¿no? Entonces, pero la fórmula que vamos a utilizar es esta de aquí, ¿verdad? Porque tengo una exponencial por una expresión que son las fracciones estas, ¿verdad? Las fracciones estas por el exponencial. Las fracciones serían el f de s y el exponencial. Entonces el resultado va a ser en términos de la función escalón unitario. Entonces, esto me dice prácticamente calcule la transformada inversa a lo que depende de s, a la fracción es esa, ¿verdad? Y el resultado evalúelo en t menos a, donde a otra vez es el coeficiente que está aquí con el exponencial. Entonces, en el primer caso, el a sería menos 2. En el segundo caso, el a sería menos 4. ¿Verdad? Entonces, calculamos transformada inversa de esto, que realmente ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Esta sería e a la 6t y la de acá e a la t, multiplicada por las constantes estas, ¿verdad? Entonces, pero evalúelas, dice aquí, en vez de t, en t menos a. O sea, en este caso sería en t menos 2, ¿verdad? En el primer caso. Entonces voy a ir copiando ya. Entonces tendríamos más un quinto por un quinto de acá. Calculo la transformada de 1 entre s menos 6, sería e a la 6t, ¿verdad? Pero según lo que nos decía ahí la tabla, en vez de t, evalúela en t menos a. Y el menos a viene del exponencial. O sea, evalúela en este caso en t menos 2. Y además, multiplíquela por el escalón en t menos 2 también. Entonces, u de t menos 2. Ya les voy a mostrar lo que estoy copiando. Ahí. Entonces, esto sería la f de t menos 2 y esto sería u de t menos 2. ¿Por qué esta es f? Estaba aquí, ¿verdad? Pues calculo la transformada de 1 entre s menos 6. Es e a la 6t. Pero por la fórmula, en vez de t, la evalúo en t menos 2. Entonces, por eso, en vez de e a la 6t, e a la 6 t menos 2. En vez de t, t menos 2. Y siempre por la fórmula le agrego u de t menos a. En este caso, u de t menos 2. Lo mismo entonces sería con el otro término, ¿verdad? Este es este de aquí. Ahora sería este, ¿verdad? La transformada de 1 entre s menos 1 sería e a la t. Y otra vez entonces por el exponencial este, le evalúa en vez de t en t menos 2, ¿no? Entonces ya voy a ir copiando. La constante ahí es menos un quinto, ¿verdad? Pues voy a poner aquí abajo menos un quinto. Ahora sería e a la t, pero en vez de t, t menos 2, y siempre agrego u de t menos 2. Noten que básicamente esos exponenciales ahí, eso es lo que me causan, ¿verdad? Cambiar la t por t menos a y multiplicar también por la escalón de t menos a, ¿verdad? Aquí que van con este exponencial. Y la otra sería idéntica, solo que en vez de t menos 2 sería t menos 4. Entonces prácticamente solo copiamos, ¿verdad? Entonces sería más un quinto e a la 6 en vez de t, t menos 4, u de t menos 4. Y abajo menos un quinto en vez de e a la t menos 2, t menos 4. Y otra vez u de t menos 4. U de t menos 4. Y ahí está, ¿verdad? Esa es la solución de nuestra ecuación diferencial. Claro, esto uno lo podría simplificar, ¿verdad? Escribirlo como una función seccionada, pero bueno, ahí, por ejemplo, veamos las instrucciones de los ejercicios aquí, a ver qué dicen. Usa la transformada de Laplace para resolver, solo dice resuelva, ¿verdad? No me dice escriba, por ejemplo, la solución como una función seccionada. No me dice eso, ¿verdad? Recuerden que esta delta de Dirac es una función seccionada, ¿verdad? Entonces realmente aquí estamos como que resolviendo dos ecuaciones. Una, entre comillas, en que el lado derecho es infinito y otra en que el lado derecho es cero, ¿verdad? Entonces la respuesta me tiene que dar una expresión
que va a ser seccionada también, ¿verdad? Porque estoy resolviendo una ecuación con un lado derecho que es una función seccionada, ¿no? Ok. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio? Preguntas. No hay preguntas. Bueno, parece que no, ¿verdad? Así que, pues continuamos. Ya hoy ya me hicieron preguntas, ¿verdad? Entonces no está el problema de la vez pasada que no podían chatear. Si quieren preguntar hablando también, recuerden que solo levanten la mano. Ok, entonces continuamos. Como digo, lo de hoy es un poco corto, así que ya vamos a terminar. A ver, ahora sí. Con la función seccionada lo que hay que hacer es utilizar la definición de escalón unitario, ¿verdad? Por ejemplo, aquí esto sería 0 antes de 2 y 1 después de 2. Entonces, esto se escribiría así, ¿verdad? Este de aquí, ¿verdad? 0 y 1, ¿verdad? 0 antes de 2 y 1 después de 2, ¿no? Así era, ahora al revés. Déjenme recordar porque a mí a veces ya la memoria me falla. Vamos a ver, esto estaba como por 300. De hecho, creo que en el video anterior les hice un ejemplo, por si quieren ver eso, de cómo escribir ya la solución en forma seccionada, algo como esto, ¿verdad? Entonces, en el video anterior hice uno así, ¿verdad? Solo quiero asegurar cuánto valía U de T. Pues está antes todavía. Por aquí. Ahí. 0 entre 0 y A, ¿verdad? Sí, y 1 después de A, sí, la puse bien. Entonces lo que hace uno es que dice, bueno, en este intervalo entre 0 y 2, esto va multiplicado por 0, o sea que no me suma nada aquí, ¿verdad? Y realmente solo me está sumando esto multiplicado por 1 después de 2, ¿verdad? Y así voy haciendo lo mismo con este y con este, ¿verdad? Y entonces al final me va a quedar una función separada. En este caso, aquí como es t menos 4, va a generar un nuevo intervalo entre 0 y 4, ¿verdad? Entonces al final la respuesta a esto me va a quedar en 3 partes, ¿verdad? Algo que va a estar entre 0 y 2, algo que va a estar entre 2 y 4, ¿verdad? Y algo que va a estar de 4 en adelante, ¿verdad? Como les digo, si quieren ver un ejemplo completo de eso, en el video anterior, donde les expliqué lo de UDP, ahí hice un ejemplo completo de eso, ¿no? Ok. Vamos entonces al otro tema, que es los sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Solo que ahora con transformadas de Laplace. El método es el mismo, por suerte, no hay que aprenderse nada nuevo o saber nada nuevo. Lo único es que, como lo que voy a tener es un sistema de ecuaciones, ya no solo tengo que encontrar, digamos, una Y, sino que una X también de repente, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que si el sistema, por ejemplo, tiene dos ecuaciones, aplico esto a las dos ecuaciones, ¿verdad? Recuerden que cuando uno aplica transformadas de Laplace, lo que me queda es una expresión que depende de S, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso este que hicimos, después de aplicar transformada de Laplace a la ecuación, me queda una expresión que depende solo de S, ¿verdad? Entonces, lo único que, como están las variables ahí, en un sistema van a aparecer normalmente X y Y. Entonces, aquí me van a quedar ecuaciones que van a depender de X de S y Y de S. Entonces, el problema se va a transformar en algo que va a ser algebraico puramente y lo que voy a querer es resolver para X de S y Y de S, ¿verdad? Por eso aquí les indico que en los casos de los sistemas se aplica este esquema para cada función que uno quiera encontrar, ¿verdad? O sea, básicamente es, si el sistema tiene dos ecuaciones, le voy a aplicar esto a las dos ecuaciones y después resolver para las dos variables que quiero encontrar.
Si es de 3 ecuaciones, entonces se lo aplico a las 3 ecuaciones y después entonces resuelvo para las 3 funciones que tengo que encontrar, ¿verdad? Pero, como les digo, la ventaja es que el esquema es el mismo, ¿verdad? Calculo transformado de Laplace, despejo y después aplico las inversas para hallar la función que quiero, ¿verdad? Claro, como son sistemas, va a haber una parte ahí donde va a haber que hacer probablemente una eliminación, ¿verdad? Si quiero y de eso, por ejemplo, probablemente tenga que eliminar la X, ¿verdad? Del problema, pero bueno, ese tipo de cosas se ven mejor ya con ejemplos concretos, ¿verdad? Aquí solo les recuerdo el esquema que hay que utilizar es el mismo que estábamos utilizando, por ejemplo, para resolver esta ecuación diferencial, ¿verdad? Calcular transformada de Laplace, despejar para y de s, y al final calcular la inversa para hallar la solución al problema, ¿verdad? La ventaja que va a tener utilizar esto, igual que antes, es que, por ejemplo, si recuerdan, si yo tenía sistemas de ecuaciones que eran un poquito largos de resolver, ¿verdad? Y si tenía condiciones iniciales, pues eran un poco más largos. Entonces, una ventaja de resolverlos con Laplace es que ya las condiciones iniciales se van a ir aplicando de un solo, ¿verdad? Esa es una, ¿verdad? Y la otra es que hay problemas que se vuelven bien cortos con Laplace y que se volvían algo largos de repente con coeficientes indeterminados o con variación de parámetros, ¿verdad? Que es lo que normalmente aparece por aquí, ¿verdad? Ok, déjenme hacer entonces un ejemplo de estos. Otra vez no voy a escoger primero uno simple, me voy de un solo algo que esté algo enredado. Por ejemplo, esto de aquí. Mira ahí un poco enredado, ¿verdad? Tiene terceras derivadas, aparece X, Y, entonces hay que resolver para X y Y. Hay condiciones iniciales para X y Y también. Noten que aquí, por ejemplo, como solo aparece una primera derivada de X, solo me dan una condición para X. Pero como aparece tercera derivada de Y, entonces me dan 3 condiciones para Y, ¿verdad? Todas son 0, así que pues están fáciles de recordar, ¿no? Entonces solo déjenme anotar las ecuaciones. Entonces voy a utilizar la notación prima para que queden más cortas. X' menos 4X más tercera derivada de Y igual a 6 seno. Okay. Y en la segunda ecuación, X' más 2X menos 2 tercera derivada de Y igual a 0. Ahí las copié, solo que en vez de derivada de X con respecto a T, ¿verdad? Puse X'. En vez de tercera derivada de Y, pues la puse con la notación prima. Solo para que quedara un poquito más corta. Ok, solo déjenme verificar que lo copié bien. Sí, y recordamos que todas las condiciones son 0, ¿verdad? Eso es conveniente, ¿verdad? Hace que quede un poquito más corto el problema. Ok, entonces, como les decía, lo que vamos a hacer es aplicar el esquema este, ¿verdad? Entonces, cálculo transformada de Laplace. En este caso, como tengo dos ecuaciones, me lo voy a hacer arriba y lo voy a hacer abajo también, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos aquí como enumerando, pongámosle a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Entonces, aplico 1 primero, o Laplace a 1, ¿verdad? La ecuación 1. Entonces, transformada de X' sería S, ¿verdad? X de S, porque la variable pues es X. Bueno, que aquí esta es una X minúscula, esta es mayúscula, hay que hacerla más grande, ¿verdad? O ponerle ahí alguna pintita o algo para denotar que esta es diferente de esta, ¿verdad? Esta es la transformada de X, ¿verdad? Sería menos Y de 0, pero como la condición inicial es 0, pues eso se elimina, ¿verdad? Luego, menos 4 transformada de X. Entonces, otra vez solo pongo X de S, ¿verdad? Porque no conozco X, es lo que quiero encontrar. Luego, transformada de la tercera derivada. Bueno, entonces vamos a la tabla. Y al final, aquí tengo la fórmula general, ¿verdad? Para la derivada. Entonces, quiero aplicarla para n igual a 3. Entonces sería S al cubo, ¿verdad? X de S en este caso, entonces menos 2. Menos 2. S al cubo, X de S, menos
Recuerden que esta fórmula va como descendiendo la S y el orden de la derivada va aumentando, ¿verdad? Entonces, aquí sería, el primero es al cubo, entonces luego sería S al cuadrado, X de 0. Ah, pero X de 0 es 0, ¿verdad? Pero lo voy a poner solo para ilustrar calcular la transformada de la tercera derivada. Luego sería menos S, X' de 0. Ya esta sí es X minúscula, ¿verdad? Esta es X mayúscula, esta de acá. Entonces, fíjense, el S, aquí es S al cubo, S al cuadrado, S va disminuyendo. Aquí empieza en X de 0, X' de 0, después va a ir segunda derivada de X, ¿verdad? En 0, y así, ¿verdad? Entonces, luego, aquí es S a la 1, aquí sería S a la 0, entonces ahí ya no va la S, sería segunda derivada de X en 0, ¿verdad? Y esta es la transformada de la tercera derivada. Ah, perdón, aquí era Y, ¿verdad? Ya no era X, entonces serían todas Y. Me quedé con la X que teníamos ahí al inicio. Así que aquí, fíjense, hay que tener cuidado que como hay dos variables, entonces hay que fijarse ahí cuál es la que está uno calculando transformada. Entonces aquí Y de S, Y de 0, Y' de 0, y segunda derivada de Y evaluada en 0. Ok, porque estoy calculando transformada de esto. En el lado derecho, transformada de seno, 1 entre S al cuadrado más 1, ¿verdad? Por 6. Entonces sería 6 entre S al cuadrado más 1, ¿verdad? Transformada del seno. Entonces simplificamos aquí lo que podamos. Noten que como las condiciones iniciales dijimos que todas eran 0, estos términos se eliminan, ¿verdad? Y entonces al final lo que queda es S, X de S. Y déjenme aquí mejor ya sacar de factor común X de S. Fíjense, saco el factor común X de S, me queda S menos 4, ¿verdad? X de S. Menos 4 X de S. Menos 2 S al cubo Y de S. Menos 2 S al cubo Y de S igual a esto que me quedó aquí en el lado derecho. 6 entre S al cuadrado más 1. Ok. Ahí está. Entonces noten que aquí yo no puedo resolver para X ni para Y porque la ecuación está en términos de X y Y. Entonces ocupo la otra ecuación, hacer lo mismo para tener otra ecuación que dependa de X y Y. Y resolver para una de ellas eliminando, así como hacíamos con el otro método. Ok, entonces aplico 2. Si se fijan, entonces no está difícil de entender, digamos, el funcionamiento del método. La única diferencia es que aquí estamos utilizando la estrategia esa de Laplace. Ok, fíjense que va a ser bien parecido, ¿verdad? La transformada. Transformada de X' sería SX de S menos X de 0, que ya sabemos que son 0 las condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces lo comenzaría con SX de S. Más 2 transformada de X, X de S otra vez, ¿verdad? S más 2, X de S. Okay. Menos 2 transformada de la tercera derivada es la misma que calculé aquí, entonces ya sabemos que solo queda esto. Entonces sería menos 2, por cierto que aquí este menos 2 no iba, ¿verdad? Porque estaba con la primera ecuación. Sí. Ahí combiné las dos. Este no va. Déjenme corregirlo. Otro color. Sería más transformada de la tercera derivada. Y agarré el de abajo, ¿verdad? Entonces, este de aquí no va, ¿verdad? Más aquí. Más es el cubo y de eso, ¿no? Aquí sí va, ¿verdad? Menos 2 transformada de la tercera derivada, ¿no? Entonces lo voy a poner así para que se resalte y lo que cambié. Entonces menos 2 S al cubo y de eso. Ya sabemos que los demás términos se eliminan, ¿verdad? Igual que acá. Igual a 0. En este caso no hay nada en el lado derecho, ¿no? Okay. Y ahí está, entonces ya tenemos nuestra segunda ecuación. Noten que aquí también podemos agrupar para X, ¿verdad? Me va a quedar S más 2, X de S, menos esto, ¿verdad? Igual a 0. Entonces ya tengo dos ecuaciones que dependen de X de S y de Y de S. Entonces en estas dos ecuaciones yo puedo eliminar, por ejemplo, Y, si quiero hallar X,
y con eso poder calcular la transformada inversa de X. ¿No? Y lo mismo con Y, después elimino la X, ¿verdad? Y calculo la transformada inversa de Y. ¿Verdad? Eso es básicamente lo que tenemos que hacer aquí. Entonces, fíjense, está más fácil de eliminar la Y, ¿verdad? Porque aquí tengo S al cubo Y de S menos 2S al cubo Y de S. Entonces solo multiplico arriba por 2 y ya se va a eliminar abajo, ¿verdad? Entonces, multiplicamos aquí arriba todo por 2, ¿verdad? Todo por 2, para que me quede 2S al cubo Y de S, y a la hora de sumar, entonces se elimina. Entonces sumo las dos. ¿Okay? Entonces aquí va a ser 2 por S más S, sería 3S, ¿verdad? Ya voy a agrupar para X de S. 2 por menos 4, menos 8. Menos 8 más 2. Recuerden que estos van multiplicados por X de S, ¿verdad? Entonces sería menos 8X de S más 2X de S sería menos 6, ¿verdad? X de S. Ya agrupado, entonces así, ¿verdad? Menos 6X de S. Las Y se eliminan, que era lo que quería, ¿verdad? Y acá, a la hora de sumar, esto más 0, pues solo me queda ahí lo del lado derecho, ¿verdad? 6 entre S al cuadrado más 1. Entonces, fíjense, despejo para X de S, voy a tener una expresión ahí con fracciones, le hago fracciones parciales y le calculo la transformada inversa y ya voy a tener X. Repito lo mismo, solo que ahora elimino la otra variable, ¿verdad? Y con eso voy a poder encontrar Y, ¿verdad? Así que bueno, terminémoslo. Sería despejo para X de S. Entonces me va a quedar X de S igual a 6 entre, ya tenía aquí S al cuadrado más 1 y este pasa a dividir también. Se puede sacar factor común 3 aquí, pero dejémoslo así, no ganamos nada. S al cuadrado más 1, al cuadrado más 1, 3S menos 6 era, ¿verdad? A ver, sí, 3S menos 6. Ok, entonces quiero ahora, para calcular X minúscula, la transformada inversa de esto, ¿verdad? Entonces para ello, saco las fracciones parciales, ¿verdad? Salí ahí, aquí. X minúscula de t va a ser la transformada inversa de esto, entonces le saco las fracciones parciales, lo voy a escribir así, transformada inversa de, y pongo las fracciones parciales de esto, ¿verdad? 6 entre X S al cuadrado más 1 y 3S menos 6. 6 entre S al cuadrado más 1, 3S menos 6. Ok, ahí está el resultado de las fracciones parciales. Y entonces lo voy a anotar, es 2 quintos entre S menos 2. Menos, fíjense, sería menos 2S sobre 5, menos 2 quintos S sobre menos 2 quintos S sobre el denominador. Ya lo voy a separar, es el cuadrado más 1. Y quedaría 2 por 2, 4. Menos, ¿verdad? Entonces menos 4 quintos entre esto, ¿verdad? Menos 4 quintos entre S al cuadrado más 1. Fíjense que cuando uno copia esas fracciones parciales, conviene ya irlas escribiendo de manera que sea fácil de calcular la transformada inversa, que es lo que quiero realmente, ¿verdad? El paso, recuerden, de las fracciones parciales solo es como un paso intermedio ahí, ¿verdad? Y bueno, ninguna de estas transformadas tiene nada dificultoso, ¿verdad? Así que yo solo decimos transformada inversa de esto sería 2 quintos a la 2t. ¿Verdad? La de esta sería 2 quintos coseno, ¿verdad? Coseno de t. Quintos coseno de t. Y la de esta, 4 quintos seno, ¿verdad? 4 quintos seno de t. Okay. Ya tenemos entonces una de las dos soluciones, ¿verdad? O sea, para nuestro sistema estamos diciendo que el valor de X es esa que acabamos de encontrar. Pero falta Y. Entonces, para Y tenemos que regresar aquí, ¿verdad? A este punto. Entonces voy a tomar screenshot de esto para tenerlo ahí a la mano. Voy a ir al Paint. Tenerlo ahí. Y entonces,
teníamos estas son las ecuaciones que nos interesaban, ¿verdad? Esta parte de aquí. Si quieren, déjenme borrar lo demás porque no me interesa. Y por lo menos aquí en Paint sí puedo hacer eso fácilmente. Esto es lo que quisiera poder hacer ahí en la aplicación esa para solo borrar y dejar las cosas que me interesan. Pero realmente nunca me puse a quererlo hacer. Entonces, fíjense, aquí lo que digo es, quiero ahora eliminar la X. ¿Verdad? Eliminamos la Y primero, ¿verdad? Y hallamos X. Entonces ahora quiero eliminar la X para poder hallar Y. Entonces para eliminar la X, noten que arriba tengo S-4, abajo S más 2. Entonces lo que puedo hacer es multiplicar arriba por S más 2 y abajo por S menos 4. Y en uno de ellos negativo, ¿verdad? Para que después se puedan eliminar. Entonces voy a ir copiando ya, voy a ir mostrando lo que voy copiando. Entonces ahorita voy a multiplicar todo esto de arriba por S más 2. ¿Verdad? Entonces lo voy a ir copiando ahí. S más 2 por S menos 4 X de S. Voy mostrando por partes mejor. Ahí, ¿verdad? Este sería este primer término, solo que por S más 2, ¿verdad? Ahora este por S más 2. Voy a copiarlo. S más 2. S al cubo. Y de S. Les muestro. S más 2, S al cubo, Y de S. ¿Verdad? Multiplico aquí también por S más 2, ¿verdad? Entonces quedaría ahí en el numerador, ¿verdad? Entonces igual a, ya les muestro 6, S más 2. Entre el denominador que estaba ahí. Es el cuadrado más 1. 6 S más 2 es el cuadrado más 1. O sea, esto por S más 2. Entonces abajo dijimos, vamos a multiplicar por S menos 4. ¿Vale? A esto. Y le vamos a poner un menos también ahí para que a la hora de sumarlos se elimine. ¿Vale? Entonces vamos a multiplicar por menos S menos 4 abajo. ¿Vale? Lo voy a ir copiando. Menos S menos 4. Por aquí ya lo voy a poner agrupado. S más 2, X de S. S más 2, X de S. Les muestro. Entonces, era S más 2, X de S es esto de aquí. Y lo multiplico por menos S menos 4. Menos S menos 4. Noten que ahora quedan iguales y cuando lo sumemos se van a eliminar, que era lo que queríamos, ¿verdad? Entonces multiplico también esto por menos S menos 4. Entonces aquí va a quedar menos menos más. S2 que ya estaba ahí, lo voy a poner de primero. S menos 4. S al cubo Y de S. Les muestro. 2, el 2 que ya estaba ahí. Negativo se volvió positivo porque estamos multiplicando por menos S menos 4, ¿verdad? El S menos 4 lo agregamos. El S al cubo y Y de S ya estaban ahí. Es esto. Y en el lado derecho, como es 0, pues sigue quedando 0, ¿verdad? Y ahí tenemos ya. Entonces ahora sumamos las dos ecuaciones, se elimina la X, me queda para despejar y calculo transformada inversa para obtener el resultado que quiero, ¿verdad? Aquí parece que va a quedar un poco más enredada, ¿verdad? La transformada inversa. Veamos entonces, al sumar, esto se elimina, que era lo que quería, ¿verdad? Y entonces me queda, ya voy a agrupar para Y de S aquí. Sería esto más esto por Y de S. Y aquí al sumar esto más 0 me queda lo mismo, ¿verdad? Recuerden que lo que queda multiplicando a Y de S lo pasamos a dividir para acá. Voy a tratar de despejar ya. Y de S sería esto que ya estaba aquí, ¿verdad? Recuerden que estamos sumando estas dos ecuaciones. Esto más 0 me queda lo mismo, ¿verdad? 6S más 2 entre S al cuadrado más 1. Estoy haciendo grande porque ya voy a pasar a dividir lo demás. Entonces, a la hora de sumar este con este, se agrupa para Y de S y queda esto más esto, ¿verdad? Y eso lo vamos a pasar a dividir, ¿verdad? Entonces, sería S más 2, S al cubo, S más 2, S al cubo. Ya vamos a ver si se puede simplificar eso, más 2, S menos 4, S al cubo. Más 2, S menos 4, S al cubo, ¿verdad?
Les repito, lo que estoy haciendo aquí es, estamos sumando las dos ecuaciones, ¿verdad? Estos quedaron iguales, que eso era lo que queríamos, ¿verdad? Con signo opuesto, por eso se elimina. Este más este, S más 2, S al cubo, más 2, S menos 4, S al cubo, por Y de S, ¿verdad? Ya agrupando para Y de S, que es esto de aquí, ¿verdad? Pero como lo que quiero es despejar para Y, entonces eso queda multiplicando Y de S. Entonces pasa a dividir al lado derecho, que es lo que dice acá, ¿verdad? Y esto de aquí es sumar este con esto, ¿verdad? Esto con 0 me da lo mismo, ¿verdad? 6S más 2 entre S al cuadrado más 1. ¿No? Entonces quiero simplificar esto, después hacerle fracciones parciales para calcularle transformada inversa, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Recuerden que queremos factorizar, ¿verdad? Para después hacer las fracciones parciales. Aquí hay factor común, S al cubo. Entonces, tratemos solo, para no estar copiando todo, veamos solo cómo se simplifica esto de aquí. S al cubo lo saco de común, me queda S más 2, más 2 por S, 2S, ¿verdad? Más 2S, y 2 por menos 8, menos 4, menos 8. Entonces queda S más 2S, 3S, 2 menos 8, menos 6, ¿verdad? Queda S al cubo, 3S menos 6. Y ahí pues lo más que podría hacer ahora sería sacar factor común 3. Está un poco conveniente porque fíjense con este 6 de arriba, 6 entre 3, se va a eliminar, ¿verdad? Entonces, al final todo, volviendo a aquí, ¿verdad? Y de S sería, si saco este 3 de factor común aquí, 6 entre 3 va a quedar 2 arriba. 2 S más. Y abajo, este es el cuadrado más 1, no lo toqué, ¿verdad? Queda ahí también. El cuadrado más 1. Y lo que nos quedó aquí, ¿verdad? S al cubo, el 3, como dijimos, lo sacamos de factor común. Ese paréntesis no se ocupa, S al cubo. Y S menos 2, ¿verdad? Porque se sacó de factor común este de aquí. Ok, aquí noten, el trabajo ahora son las fracciones parciales de esto y después calcular la transformada inversa, ¿verdad? Entonces voy a escribir ahora en Wolfram para que me dé las fracciones parciales de esto, ¿no? Vamos a eso entonces. Fracciones parciales de 2, S más 2, S al cuadrado más 1, este mismo que tengo aquí. S al cubo, aquí en medio, y S menos 2. Entonces solo para verificar, no lo tengo aquí mismo, ¿verdad? 2S más 2, 2S más 2, S al cuadrado menos 1, S al cubo, el cuadrado más 1, S al cubo, y más 1, S al cubo, S menos 2. Okay. Ahí están las fracciones parciales, pero aquí me da una con complejas, que sería esta parte de acá. Aquí me está dando entonces las fracciones parciales de lo demás. Déjenme ver cómo hacemos para que no me dé el complejo. Digamos que sumar esto de aquí. Ok, voy a ir copiando, ya les voy a explicar lo que vamos a hacer ahí. Entonces, y de S va a ser igual a menos 2S al cubo, voy copiando, ya les muestro. Menos 2S al cuadrado, más 1 sobre S. Voy a ignorar esta parte compleja ahorita, y este sería más un quinto S menos 2. Aquí pues Wolfram está predeterminado, digamos, a trabajar con complejos. Pero fíjense que aquí ya hace el trabajo que les iba a decir. Realmente solo es de sumar. Si ustedes fijan, aquí uno puede hacer esta resta de fracciones. Algunas cosas se van a cancelar ahí. Pensé que nos iba a tocar hacerla. Pero no, aquí ya está hecho. Bueno, aquí ya no hay complejo. Entonces a esto es lo que íbamos a llegar. Entonces voy a copiar esto aquí. Menos 6 quintos S al cuadrado más 1. Menos 6 quintos. S arriba. Y S al cuadrado más 1. Les muestro ahí. Estoy copiando, ¿verdad? Menos 6 quintos S entre S al cuadrado más 1, que es este de aquí. Los demás son esos que están ahí, ¿verdad?
Y falta este. 8 quintos es el cuadrado más 1. 8 quintos es el cuadrado más 1. Que eso lo verifiquemos. Menos 2 entre s al cubo. Menos 2 entre s al cubo. Menos 2 s al cuadrado. Es este de aquí. Más 1 sobre s. Este de aquí. Más un quinto entre s menos 2. Este de aquí. Y los, perdón, 2 que acabamos de copiar, ¿verdad? Menos 6 quintos más 8 quintos. 8 quintos. Ok. Y noten ya las transformadas, pues no hay ninguna problemática aquí, ¿verdad? Entonces directamente ya decimos, bueno, y de t es la transformada inversa de todo esto del lado derecho, ¿verdad? La transformada inversa de esto sería la de 2 entre s al cubo, es t al cuadrado, ¿verdad? Con el menos ahí, pues menos t al cuadrado. La de 1 entre s al cuadrado es t, con el menos 2 que está ahí, menos 2t. La de 1 sobre s es 1, ¿no? Un quinto s menos 2, entonces sería transformada inversa, un quinto e a la 2t. Esta es la del coseno, ¿verdad? Menos 6 quintos coseno de t. Y esta es la del seno, ¿verdad? 8 quintos seno de t. Más 8 quintos seno de t. Y entonces ahí ya tenemos y. Ya habíamos encontrado x, ¿verdad? Aquí. Y esas serían entonces las soluciones a este problema. Si se fijan, no es que está corto, ¿verdad? Pues para nada. Pero con el otro método que teníamos tampoco era corto, ¿verdad? Aquí quizás nuevamente uno diría, bueno, van a haber problemas donde sea conveniente aplicar esto de Laplace, van a haber quizás algunos que no. Por ejemplo, si los lados derechos de estas ecuaciones aparece una delta ahí, pues me va a convenir usar Laplace, ¿verdad? O un escalón unitario. O alguna función seccionada, ¿verdad? Que la puede escribir en términos del escalón unitario, ¿verdad? La otra ventaja, recuerden, son esto de las condiciones iniciales, ¿verdad? Con los otros métodos hay que resolver. Aquí me va a quedar en términos de constantes, ¿verdad? Acuérdense que había un trabajo ahí de escribir las constantes en términos solo de dos de ellas, ¿verdad? En este caso. Eso requería, era bien tedioso, ¿verdad? Así que, pues no está tan mal, ¿verdad? Esta otra alternativa en comparación a la que ya teníamos anteriormente, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta sobre este método? Preguntas, estamos todo bien. Disculpe, Lee, ¿cómo se eliminaron los i? Realmente yo lo iba a hacer a mano aquí, ¿verdad? Lo que habría que hacer es hacer esta resta de fracciones. Como se hace una resta normal, ¿verdad? Por ejemplo, multiplico los denominadores, después multiplico cruzado, pero por suerte me fijé que aquí al final, de hecho, ya hacen eso, ¿verdad? Entonces, bueno, yo pensé que me iba a tocar hacerlo porque así me daba la respuesta Wolfram aquí. Pero no, me fijé y aquí está la otra respuesta que está directamente, ¿no? Sería mejor, sí, no sé si mejor, ¿verdad? Porque Kramer también tiene su cantidad de trabajo, ¿verdad? No sé si decir mejor, pero sí sería equivalente, ¿verdad? Y si les gusta Kramer, pues pueden utilizar Kramer, no hay problema. Recuerden que en el punto este, aquí, a ver, aquí, en este punto, después del primer paso, aquí uno tiene, donde tiene las dos ecuaciones, uno tiene un sistema de ecuaciones algebraico. O sea, aquí uno como que se olvida de las derivadas y que estamos con un problema de cálculo, ¿verdad? Entonces aquí es una cuestión de, recuérdense que para resolver sistemas de ecuaciones, uno tiene una infinidad de métodos, ¿verdad? Eliminación, sustitución, con matrices, con lo que sea, regla de Kramer, como dice el compañero. Ahí ustedes pueden utilizar el que más les guste, ¿verdad? Usualmente acá se acostumbra a utilizar ese de eliminación, ¿verdad? Ese método de hacer que queden iguales, solo que una consigna opuesto para que al sumar se eliminen, ¿verdad? Es costumbre, pero no es obligación, ¿verdad? Entonces ahí pueden utilizar el método que ustedes quieran, ¿verdad? Si no, no, siempre se van a eliminar las i. Lo que pasa es que recuerden que cuando uno hace las fracciones parciales,
cuando uno tiene un término como este, s al cuadrado más 1, uno en el numerador, déjenme mostrarles, en el numerador uno plantea algo así, ¿verdad? A por s más b entre s al cuadrado más 1. Y entonces, si no se puede descomponer, si no hay valores de A y B, entonces uno en todo caso dice, ah, bueno, digamos que la fracción que tengo es algo así, ¿verdad? 1 entre s más 1, o algo así. ¿Verdad? Entonces uno plantearía las fracciones parciales así, ¿verdad? B por s más c, entre s al cuadrado más 1. Entonces, si aquí me obliga a que estos sean complejos, no, entonces yo simplemente lo dejo como tal, ¿verdad? Hago las operaciones entre complejos, en todo caso, ¿verdad? Y dejo la fracción así, tal cual está. Podría ser que uno diga, bueno, esta fracción no se puede descomponer más, entonces se deja así, ¿verdad? Pero no, en este caso sí se va a poder, ¿verdad? Y si ustedes ven que les quedan operaciones con complejos aquí, ya que estamos utilizando calculadora, ¿verdad? Entonces, lo que tendría que hacer sería agarrar esto de acá, digamos que no me diera esto de aquí abajo, ¿verdad? Entonces, lo que tendría que hacer sería agarrar esto de acá, déjenme tomarle un screenshot para solo mostrarles lo que quiero. Sería agarrar esto de aquí. Eso de ahí. Y operarlo, ¿verdad? O sea, ¿qué hago? Multiplico los denominadores, multiplico cruzado, ¿verdad? Hago las operaciones y al final me va a quedar una fracción que no va a tener números complejos. Entonces, recuerden que cuando uno plantea las fracciones parciales, como les digo, uno lo hace de manera que estas constantes solo sean números reales, ¿verdad? Entonces, uno espera que estos sean números reales. Wolfram, pues como Wolfram digamos que ya sabe variable compleja, entonces a Wolfram no le importa decir, si usted le dice, deme tal gráfica, incluso en alguna gráfica Wolfram dibuja una parte compleja que uno no está acostumbrado a verla, ¿verdad? Porque uno no trabaja con complejos. Así que por eso a veces hay ciertas cosas que aparecen así, ¿verdad? O en las integrales, hay veces que aparecen integrales aquí con cuestiones que vienen de complejos, ¿verdad? Pero para entender eso, digamos, la única forma sería que ustedes ya hayan llevado el curso de variables complejas, pero ese curso se lleva después de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Así que no esperaría que... Ah, no, a ver, creo que variables complejas solo ocupa cálculo 2, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que no todas las carreras llevan variables complejas, ¿verdad? Así que uno trata de que no me aparezcan expresiones de este tipo porque solo trabajamos con reales aquí, ¿verdad? Entonces aquí esto, por fuerza, uno dice, bueno, por como están las fracciones parciales, esto se tiene que transformar. Si yo lo opero, se tiene que transformar en algo que tenga denominador s al cuadrado más 1. Si se fijan, si yo multiplico s menos i por s más i, me queda precisamente s al cuadrado más 1. Es el denominador que quiero, ¿verdad? Y arriba, entonces, al simplificar ahí, me van a quedar expresiones reales. Que también es lo que uno quiere. Si no, pues entonces ni modo, ahí le tocaría hacer a uno las fracciones parciales a mano, ¿verdad? Así como las hacían en cálculo 2 para hacer integrales, ¿verdad? Si la calculadora solo me da complejos y no tengo una forma de decirle solo deme reales, bueno, no, tengo que hacer la mano. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, parece que no, ¿verdad? Ok, les explico cómo está la parte final de la clase. Déjenme mostrarles un calendario. Recuerden que estas últimas semanas hemos venido, déjenme quitar esto aquí, ponerlo en meses. Ahí. Estas últimas semanas, recuerden que hemos venido trabajando de manera que, bueno, terminamos temas tales, que son los de la prueba, foro y tarea tal. Entonces yo les pongo, ¿verdad? Para el día tal, no recuerdo el orden, foro, para el día tal, tarea, para el día tal, prueba. Así hemos venido haciendo. Entonces ya que terminamos la PLAS, pues ya ahorita voy a hacer lo mismo con la PLAS. Les puse también ahí un aviso, ¿verdad? En el campus. Voy a mostrarles también, porque no lo han visto.
recuerden que siempre los anuncios están en ese foro de aviso, ¿verdad? Así que es como que lo que hay que estar más pendiente. Avisos. Entonces aquí les puse sobre el proyecto, ya vamos a hablar de eso también. Examen 2 les puse aquí. El examen es este sábado, ¿verdad? Sobre los temas que ustedes trabajaron en la tarea 2, tarea 3, tarea 4. O sea, todo eso de variación de parámetros, sistemas de ecuaciones con el operador diferencial y lo último que fue lo de las series. A ver, pregunte José. Tengo que activarle, permítame. Ahí. Bueno, bueno, somos 6 por grupo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, en caso de que los otros compañeros no se reporten, por más que uno les mande correo o algo. No, a la hora de hacer el video, pues yo ahí voy a ver que no están los que no se reportaron, ¿verdad? Y lo otro es que yo les puse ahí, aquí en proyecto, ¿verdad? Ahí está cómo quedaron los grupos. Y yo les puse ahí que también acá, cada miembro del grupo me va a enviar al correo una tabla donde me va a indicar de 0 a 10 la participación y colaboración de sus compañeros. O sea, me van a decir prácticamente tal colaboró y tal no hizo nada. Entonces, con eso yo veo ahí si se organizaron o no. Ahí recuerden que todos tienen responsabilidad, ¿verdad? Sí. Esto de que hay un líder de grupo no quiere decir que el líder tiene que encargarse de los demás, no. El líder realmente solo es me debe enviar el correo, ¿verdad? Eso es como para que ya se sepa quién me tiene que enviar ese correo, ¿verdad? Porque hay varios miembros en el grupo. Pero, por ejemplo, por decirles algo, recuerden especialmente los que agregué al final, ¿verdad? Supongo que los que agregué al final, porque no tenían grupo, están así como que, bueno, no conocen mucho. Ustedes son responsables de, digamos, no sé, ¿verdad? Solo para tomar un ejemplo. Imagínense que Catherine, que tengo aquí, yo la haya agregado a este grupo. Quizás Catherine no conoce mucho a los demás. Catherine está encargada de contactar a los demás compañeros, ¿verdad? Recuerden que sus correos están Ah, ahí en el correo que yo les envío siempre de, vamos a tener clase tal día, no sé qué. Ahí están todos los correos, ¿verdad? O aquí mismo en el campus ustedes pueden enviar mensajes, ¿verdad? Así que ahí mismo están los correos, si no me equivoco. Entonces, digamos que ustedes por quererle ayudar al compañero que no se presentó, dicen, le voy a escribir a ver, ¿verdad? A ver si quiere hacer algo. Si no, pues ni modo, ¿verdad? Ustedes tienen que decir, no, ella no, como les digo, en el video se va a ver, ¿verdad? El video final, se va a ver que no apareció tal persona. Y lo otro es que ustedes me van a decir con esta tablita, bueno, tal persona tiene 0 porque nunca apareció, por decirles algo. ok. Bueno, gracias. Ok, okay. Les decía, por ejemplo, esta semana ustedes presentaron tarea sobre lo de series, ¿verdad? Foro de lo de series. Ya ayer, ¿verdad? Lo de la prueba. Entonces, similar va a ser. La siguiente semana, hasta el miércoles por ahí, va a estar la prueba sobre transformadas de Laplace. Y el sábado, pues vamos a hacer el examen que es sobre eso mismo, ¿verdad? Recuerden que se siente como que es menos, ¿verdad? Pero recuerden que de estas transformadas de Laplace son varias cosas, ¿verdad? Hay como, si lo contamos en términos de clases, o sea, de esos videos que yo les pongo y las clases que hicimos presenciales, en ese sentido es casi la misma cantidad de los que hicimos aquí en el segundo parcial. Lo que sí, yo no lo hubiera dividido así, pero eso, pues, cada quien, ¿verdad? Lo que sí es que aquí en el segundo parcial habían más pruebas y eso, ¿verdad? Pero bueno. Eh, entonces aquí en el tercero ya solo hay una prueba, una tarea, un foro, ¿verdad? Y el examen, ¿verdad? Entonces, pero aquí hay más cosas, ¿verdad? Pues, como les digo, en cantidad de clases y de videos y eso es casi igual que las que se dieron aquí, ¿verdad? Si ustedes cuentan la cantidad de clases van a ser casi las mismas, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parece, ¿verdad? Y aquí 1, 2, 3, 4, 5 y la de hoy 6. O sea, en cantidad de contenido es casi lo mismo. Lo único es que allá habían más evaluaciones, ¿verdad?
Ok, entonces en estos días, bueno, hoy precisamente ya les voy a decir, el foro tal se basa en tales ejercicios, la tarea se basa en tales ejercicios, la prueba pues va a ser sobre esos mismos temas y el examen va a ser sobre esos mismos temas, ¿verdad? Entonces tiene su ventaja también, ¿verdad? Digo, una duda con el último foro, en sí el lunes, ahí se lo van a volver a chequear, ¿verdad? Creo que las tareas y los foros que las asigné al practicante Lester que se las revisara. Entonces, creo que él empezó a revisar antes el foro 4. Entonces yo le dije que lo tiene que volver a revisar, ¿verdad? Porque a algunos le faltaba participar todavía. ¿Sería posible asignar una evaluación de puntos extras? No. Ahí sí ni modo. Recuerden que, según tengo entendido, vamos a ver. Mejor no me anticipo a decirles nada ahí. ¿Cómo está el cuadro de actividades? Creo que el último día es 20. En esto 21. Esto supuestamente dice examen de reposición. Sí. No, pero no es esto. No son estas las fechas que quería ver. Creo que están donde están los temas. Aquí. Aquí se puso el último día que se pueden hacer cosas por lo de la entrega de notas, el lunes 24, ese es el último día, ¿verdad? Así que déjenme ver entonces con el calendario. Este sábado, el segundo examen, ¿verdad? Y el 22, el tercer examen. Entonces, por ejemplo, ya no habrían muchos días para reposición, tendría que ser 23, ¿verdad? O más tardar el 24, según ese plan que está ahí, ¿verdad? A ver, 22, 20, bueno, el 24 ya sería muy tarde, porque ya hay que empezar a subir las notas a registro, ¿verdad? No, entonces no hay más días. La reposición, ese examen de reposición, que recuerden que ustedes pueden reponer la nota más baja, ¿verdad? Que hay que hacer. Hay que pagar entiendo que no, ¿verdad? Entiendo que me parece que en uno de los comunicados que envió la universidad decía ahí que no hay que pagar, ¿verdad? Para las reposiciones. Posiciones de prueba, no, eso no existe, ¿verdad? Solo exámenes. Entonces, como les decía, el examen segundo este sábado, el siguiente el 22. No hay más días ya, entonces el 23 tendría que ser la reposición. Y ahí recuerden, pueden hacer cualquiera que sienta que puede subir nota, tiene derecho, ¿verdad? A hacer esa reposición. Y las personas que no hicieron un examen, pues automáticamente de ese examen tienen que hacer reposición, ¿verdad? Si van a hacer reposición, ¿verdad? Si quieren hacer reposición. Ya para este día 22 voy a tratar de hacer el examen de manera que se califique automáticamente. Para que este día, en todo caso, lo único que faltaría que ustedes supieran los puntos sería el proyecto, ¿verdad? Eso sería lo último que faltaría. Porque el proyecto también les di como fecha máxima este domingo, ¿verdad? Si lo pueden presentar antes mejor, porque así ya saben cuántos puntos tienen, ¿verdad? Si ya pasaron o no, si ocupan obligatoriamente hacer la reposición o no. Teorema de convolución, sí, ¿verdad? Ahí hay que ver todos los videos, ¿verdad? La revisión del proyecto, sí. Sí, eso le voy a chequear los videos que ustedes me envíen y ahí yo les voy a asignar una nota, ¿verdad? La nota tiene una parte grupal, pero la mayoría es individual, ¿verdad? En grupo es la cuestión de que tienen que organizarse, el video tienen que hacerlo entre todos. Pero yo la nota, por ejemplo, ahí en el video tienen que decirme mi nombre es tal, ¿verdad? Para yo decir, ok, tal tiene, a tal le voy a dar 5 puntos por decirle algo. Y así. Mínimo de duración, no. Ni mínimo ni máximo, ¿verdad? Pero pónganse a pensar, yo no creo que se tarden más que lo que yo les doy una clase, ¿verdad? O sea, yo no esperaría que se tarden más de 1 hora para ese video, ¿verdad? Mínimo
No, o sea, si le explican rápido, no hay problema, ¿verdad? Con tal que esté bien explicado. Eliel pregunta con el video, diga. A ver. No sé si Eliel quiere hablar. Okay. A ver, Eliel. Buenas tardes, Lee. Sí. Pues mire que nuestro grupo ya resolvió el ejercicio que nos asignaron. Y pues tenemos porque usted nos pidió que tenemos que colaborar todos que todos tenemos que hablar en el video. Sí. Pero es que el procedimiento que hicimos del ejercicio, el desarrollo, es bastante corto. Se hizo en una página, solo tenemos que aplicar un cambio de variable. Entonces, es muy poco para que 6 personas la aborden. Entonces, no sé si está bien que solo se carguen 2 personas de explicarlo. Y de igual manera, pues pensábamos asignarlas a la otra parte del grupo que editen el video. Podría ser, sí. La cosa es que, ¿qué te digo? ¿Cómo podríamos hacer ahí? Sí, porque si salió súper corto lo que hicieron, está difícil que todos se pongan a decir algo ahí, ¿verdad? Voy a pensar, me escribís al correo ahí la situación, ahí voy a pensar a ver cómo hacemos en ese caso. Bien. Y si voy a organizar el ejercicio y lo voy a enviar el avance para que usted lo mire cómo lo resolvimos.